17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Fin de semana en Quinta Visión. Usted no lo cree, pero el canal se ve mucho, se ve desde San Antonio hasta los Andes. Uno pasan en diferentes lugares y gente que les gusta cómo conversamos. Y la conversación de esta cita regional espero que sea interesante. Tenemos tres muy buenos contertulios. Falta un cuarto que debería incorporarse a lo mejor. Saludamos en primer lugar al mayor, el primo inter pares, a don abogado Matías Mundaca. ¿Cómo está usted? Muy bien por don Rodrigo y mis queridos amigos Rafael y Eduardo. Aquí estamos en un nublado día. Saludamos a don Rafael González, abogado. El menor, pero nadie diría que es tan menor. Abogado y candidato. ¿Cómo está usted, don Rafael? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarlos a los panelistas, las personas que nos están viendo en sus hogares. Y realmente aquí, quizás no sé el menor, pero con harta trayectoria, por lo menos en la profesión de abogado. Yo soy el menor. Y saludamos a don Eduardo Muñoz. ¿Cómo está usted, don Eduardo? Camarada Muñoz, ¿cómo está? Compañero Muñoz, ¿cómo está usted? Muy bien, pues y usted, gusto saludarlo a todos. Trata bien a su señora, que dejó tan buenos recuerdos aquí en el canal, supongo. Sí, Sí, sí. estamos muy bien. Qué bueno. Bueno, hay hartas cosas que conversar. Yo hoy día en la mañana, cuando vi el resultado, hoy día es viernes, vi el resultado y mostraron quién era la persona que habían secuestrado. Un señor que es gerente general y socio de una empresa que venden envases de papel en Quilicura. Y realmente lo habían secuestrado, después descubrieron, está por ingresar Percy Marín, lo saludo también, y por suerte la eficiencia de los servicios, ¿cómo está Percy? La eficiencia de los servicios de policiales quedó bien. Están en este momento pasando al tribunal a cuatro implicados, 4 hombres y una mujer. La mujer es menor de edad, 4 son extranjeros. Y yo quiero preguntarle a ustedes son hombres de la academia y el derecho, ustedes, ¿qué piensan de esto? ¿Cuánto se está tirando el chicle? Cuando a veces nosotros salíamos a otros países y nos avisaban, qué sé yo, Centroamérica, un poco más arriba, un poco más abajo, hay que tener cuidado porque hoy día en Chile estamos en un tema realmente complicado. Y quiero partir al revés, quiero partir por usted, Eduardo Muñoz. Bueno, yo creo que el tema es es como tú lo planteas en alguna perspectiva. Y sobre todo porque, si entendí bien lo que me estás preguntando, porque tuve un problema con el audio, es que... ¿Me puedes repetir, perdón? Sí, claro. Hizo una relación de lo que había sido el secuestro de un empresario llegando a su oficina, estacionándose al frente, y que se lo llevan, piden un rescate de 300 millones, la familia paga, no sabemos, no se sabe, son 300 menos algo, y lo sueltan a las Mm, 4 de la sí. mañana, y al parecer cuando pagan, en la forma como pagan, le hacen un seguimiento y están detenidos y pasando a tribunal 4 extranjeros y una mujer menor de edad. Entonces me Sí, preguntaba no. sobre el grado de seguridad, lo que significa esto. Estos Sí, delitos jamás se habían visto. que con el corte de audio se me había perdido el sentido de la pregunta. No, yo creo que lo mismo que hemos conversado muchas veces, aquí estamos en presencia de dos cosas. En primer lugar, una transformación en la última década del tipo de delito, ¿no? Delito a los que no estábamos acostumbrados. Es un tema real. Pero no solamente no está acostumbrada la opinión pública, sino que tampoco las instituciones. Y yo creo que en ese sentido también hay que hacer un reconocimiento
Porque creo que en los últimos meses hemos visto cambios en las metodologías tanto de las policías, me refiero a carabineros, la PDI, como también en el sistema de persecución penal, que están demostrando que está aumentando la eficacia en algunos delitos que estábamos muy bajos. Chile tradicionalmente y los que trabajan más cotidianamente en temas penales o en el área jurisdiccional saben que el hallazgo o el término, por ejemplo, de delitos sin perpetrador conocido era bastante bajo y eso ha ido subiendo. Eso significa que están aumentando las capacidades de peritaje. Yo creo que el proceso de adaptación, ¿no? a esta nueva configuración es importante. Ahora, queda pendiente y no vamos a terminar con los problemas de seguridad vinculados al crimen organizado mientras no complementemos la persecución del hecho cometido con las labores preventivas que en mi perspectiva tienen que ver principalmente, como en todo negocio, porque es bueno que la gente entienda que el crimen organizado es una organización de lucro, o sea, una organización que busca el lucro. ¿No? Estos no son delincuentes aislados que hacen cosas, aquí hay organización, se nota en la planificación. O sea, para poder trabajar 300 millones de pesos o cobrar 300 millones de pesos, eso después no lo dejáis en el colchón. Eso después hay que traspasarlo al mercado formal para poder gastarlo, transferirlo, mandarlo al extranjero, etcétera. Entonces, junto con perseguir el delito cometido, hay que fortalecer las capacidades de perseguir la infraestructura financiera que hace posible el funcionamiento de las organizaciones criminales de este tipo. Y ahí el levantamiento de secreto bancario, la persecución del dinero, etcétera, son temas muy importantes. Ok. Rafael González. Mira, es muy preocupante lo que está aconteciendo. Yo en esto difiero de lo que dice Eduardo a propósito del tema financiero, que sería prácticamente quizás la causa basal de este aumento de delito de esta connotación. Yo creo que no va solamente por ahí. Hay una situación o una sensación ambiente en Chile de que demasiados, sale muy fácil cometer delitos, no solamente por una labor preventiva o de sancionar a los delitos que están cometiendo. O sea, al final, sancionar un delito demora también mucho tiempo. La persecución penal que ejercen los tribunales a veces no siempre se realiza en tiempo y forma, y cuando no se realiza en tiempo y forma, eso termina facilitando que los delincuentes observan de que es muy fácil cometer delitos. Y esto es una sensación ambiente. Ahora hay que atacar muchas cosas. Esto yo creo que es multisistémico. Son muchos los factores que influyen y no solamente puede estar referido a una situación lucrativa o financiera. Por lo que las noticias que estaba observando, las personas que cometieron este delito del secuestro del empresario son extranjeras, y eso también nos lleva a una situación bastante insostenible que está ocurriendo hoy día, de que hay un pasadizo en el norte del país respecto de inmigrantes ilegales. Eso también requiere una postura bastante drástica. También lo que acontece en las cárceles se terminan configurando verdaderas escuelas de delincuentes. Hay líderes de lugares, o más bien del Tren de Aragua, como lo comentábamos la semana pasada, que estaba operando desde la cárcel, de tal manera de que hay un montón de elementos que hay que poder configurar para poder detectar y detener esta situación. Chile se está transformando, y particularmente en nuestra zona, de situaciones bien cinematográficas en materia de delito. Recordemos lo que aconteció en la Avenida Argentina de Valparaíso, recordemos lo que aconteció en el Banco Estado, aquí a una cuadra de mi oficina, en la Avenida Rasuris. Errázuriz Rasuris. con Sotomayor, a una cuadra. En Calle Cochran también el día 1. Efectivamente, y eso son situaciones que no estábamos acostumbrados a observar, que son cinematográficos y que lamentablemente se están repitiendo en forma muy seguida. Pero para eso no solamente tenemos que adoptar medidas preventivas, sino que también tenemos que adoptar medidas de rigurosidad a la hora de aplicar la sanción o la pena que le corresponde a esos delincuentes que están cometiendo estas fechorías, precisamente para que no salga barato, para que no sea fácil delinquir, pero para eso se requiere no solamente la acción coordinada del Ejecutivo, sino que también del Poder Judicial. Matías, sucede que también paralelamente a esto, se dio a conocer en un reportaje de un canal de aire el día jueves en la noche, el hecho de que en un asalto a unos camiones estaban involucrados, digamos, como protegiendo un un policía uniformado y que al parecer estaba sumariado o está en proceso de baja inmediata. Pero la permeabilidad de esto, lo que significa, ¿cómo se llega tan fácil
a desarrollar acciones. O sea, todos los días vemos una película de los continuados que veíamos de cabros chicos, o una cuestión, una que se ven aquí al lado, en Viña, en Valparaíso, Santiago. ¿Cómo lo ve usted, Mate? Bueno, como decía Eduardo, el tema de la criminalidad novedosa es producto de muchas cosas. Es producto de inmigración, es producto de falta de control, es producto de falta de preparación del Estado y producto de que la organización represiva del Estado, la verdad, respecto a los delitos, no estaba preparada para recibir un impacto como este. Y esta novedad en los delitos, como es el tipo del delito del secuestro, la verdad, que está tipificado hace muchos años en Chile en el Código Penal, pero que nunca había tenido una aplicación real porque en Chile en verdad los secuestros eran muy pocos y los secuestros extorsivos casi cero. Hoy día no, hoy día se instaló una industria del secuestro, ¿no es verdad? Generalmente realizada por sujetos extranjeros que no están reconocidos en Chile, que además, ¿no es verdad?, no se puede saber quiénes son realmente, y así como escapan a los controles, digamos, de los tribunales. Y eso pasa necesariamente porque el Estado tiene que organizarse conforme a los fenómenos que ocurren. Ya no estamos en presencia de un bandido que anda con una pistola asaltando un banco, ya son verdaderas organizaciones criminales, ¿no es verdad?, que transnacionales, que además, ¿no es cierto?, trabajan y se dividen los sectores, se dividen las ciudades y penetran. En esa situación nos encontramos. Pero yo tengo que destacar que la Fiscalía se ha modernizado, se han creado las unidades de focos investigativos, incluso las fiscalías suprarregionales, porque claro, hoy día hay que perseguir delitos suprarregionales, delitos que se cometen en varias regiones dirigidas por un solo jefe. Entonces, evidentemente que eso cambia la forma de investigar, cambia la forma de perseguir y va a tener que cambiar en un momento determinado la estructura del Poder Judicial en orden a establecer tribunales especializados, en primer término. Segundo, es la posibilidad de que se mantenga el anonimato de los jueces en el momento de realizarse los juicios, ¿no es verdad? Tomar una serie de medidas que no estaban contempladas en la legislación chilena porque no había avanzado este sistema. Yo acabo de estar en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tenía un alegato, y estuve conversando con algunos colegas, todos coinciden que este Chile no es el mismo Chile de hace 10 años, que efectivamente la tendencia, digamos, es al alza de los delitos y que en definitiva el Estado da la sensación de estar amarrado de manos. Por lo menos lo de anoche, al parecer, se resolvió. Tengo una muy buena opinión de la Brigada Antisecuestro de la Policía de Investigaciones de Chile, que al parecer fue la que resolvió el tema, a pesar de que eran extranjeros los autores. De manera que yo creo que el paso que viene, ¿no es verdad?, es modernizar algunas leyes, específicamente el tema de los tribunales, porque necesitamos tribunales especializados en crímenes organizados, necesitamos fiscalías que ya están creadas, necesitamos policías bien preparados para eso, y eso toma tiempo y toma recursos de dinero, que yo no sé si estamos en condiciones de financiar en la situación actual que está el país. Percy, usted y su familia es muy cercana a Carabineros. Yo Así tengo la es. mejor opinión de Carabineros y me preocupa esta penetración del crimen en algunos funcionarios, que empieza a aparecer un día, aparecer el otro, que un carabinero con licencia está a las 3 de la mañana de punto fijo para ayudar a un delito. Eh, Exacto. ¿Qué opina usted en relación a lo mismo? ¿Y cómo lo ve usted que un poco es parte de la familia verde, pues, Percy? Súper preocupante, Rodrigo. Y sobre todo yo coincido con lo que le decía Matías. Yo la verdad es que prácticamente en todo lo que él señalaba, lo que hay que hacer. Y preocupa cuando infiltran instituciones permanentes como es el caso Carabineros y también las Fuerzas Armadas, que tienen verdaderas doctrinas institucionales. Que lo que está funcionando hoy día es que en definitiva ellos mismos se encuentran, detectan y denuncian los delitos que ocurren al interior de esas instituciones. Pero hoy día, obviamente, que hay un aumento significativo y sumamente preocupante.
Pero esto está ocurriendo, Rodrigo, lamentablemente, porque, y volvemos a lo que muchos decían, la inmigración ilegal. La puerta sigue abierta. Aquí los militares están en las fronteras atados de manos. Y eso es una cuestión, es un hecho cierto. No hay ningún tipo de medida adoptada en torno a reprimir a los que están ingresando en términos ilegales. Y hoy día un delincuente no solamente está ingresando de manera ilegal fácilmente por pasos no habilitados, sino que además está saliendo de la misma forma. Y lo peor de todo, está volviendo a entrar. Entonces, esta cuestión está absolutamente descontrolada. Y hoy día, la mayoría de estos delitos que no estábamos acostumbrados a ver está siendo cometido por extranjeros. Eso también son hechos de la causa. Y aquí yo creo que hay que modernizar, sin lugar a dudas, el Poder Judicial, hay que modernizar las instituciones, la Fiscalía, hay que ponerse de acuerdo a los cambios que han llegado al país, pero aquí hay que ponerle atajo de una vez por todas a lo que nosotros nos estamos llenando de delincuentes y con mano firme y sin complejos. Y cuando uno habla de Bukele, ya que muchos empiezan a caricaturizar con él, hay que copiar muchas cosas de lo que él está haciendo. O sea, hay cárceles modelo en Estados Unidos, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, donde el criminal tiene que caminar por una línea y si no camina por esa línea le llega un palo. Así de simple. Lo que pasa también respecto de la delincuencia juvenil, aquí le dicen jóvenes infractores de ley, son delincuentes, hay que bajarle la edad de imputabilidad penal a los 12 años. Y no tienen que ir a esos centros semicerrados del Sename, donde van a dormir, y en los alrededores delinquen y son permanentes víctimas de estos centros semicerrados. Hay que volver a crear los reformatorios, donde aprendan la disciplina, aprendan a obedecer órdenes. Es la única forma, si es que de verdad se quiere rehabilitar a esta gente y que la piensen más de una vez si van a cometer el delito, que empiecen a conocer lo que es el castigo. Hoy día esta gente no tiene castigo, la saca gratis. Eh, eh, Eduardo, hay un tema que quiero cambiar de tema. Y hay un tema que no puedo dejar pasar porque eh, se le quedó el micrófono abierto en la última reunión del Consejo Regional al gobernador. Y al parecer el gobernador, a diferencia del Consejo Regional anterior en que estaba Percy y otro, el Consejo, pese a que había una mayoría opositora, la mayoría opositora hoy día es más fuerte, más dura y es republicana. Y bueno, los republicanos están en una, en una postura muy fuerte. De hecho, ayer yo vi una cosa, no sé si ustedes lo vieron, en el canal 13, al finalizar el Tele 13, sale un aviso, un pisco republicano, y que elige republicano. Es como había una bota cat con B larga. Y bueno, el buscarle la cuarta pata al gato y ser más agresivo, estar más fuerte, a lo mejor es lo que los ha llevado probablemente a estar en el primer lugar o peleando el primer lugar de la encuesta hoy día. Pero yo quiero preguntarle qué significa, cómo ve usted la armonía del gobierno regional y lo que significa, lo que se trasluce de la palabra del gobernador Mundaca, Eduardo Muñoz. Mira, lo más fácil sería abordar específicamente el caso de las declaraciones del gobernador Mundaca, eh, donde yo separaría primero la forma del fondo, ¿no? La forma, evidentemente, es fuerte escuchar eh, ese lenguaje, digamos, pero también hay que decir que fue una filtración, o sea, él no estaba Claro, hablando en es un público, digamos, lenguaje que cualquiera tiene probablemente cuando está en molesto. lo cotidiano, O ¿ya? Entonces, sea, lo voy a separar. la grosería en privado, la grosería en público es muy grosera, obviamente. Claro. Claro. Entonces, sacando ese punto de la discusión para no caer en el cagüín, yo lo entiendo encontrar razón, ¿ah? Yo, por lo menos de lo que se escucha, de la cuña que se escucha, yo no soy parte del core y no conozco la mecánica interna del core, digamos, pero evidentemente que esta gestión se ha visto un poquito más polarizada que las anteriores. Pese que las disputas entre el core y el gobernador son tensas, eh, eh, yo creo que todas las partes reconocían que durante los últimos cores, digamos, había cierta capacidad de diálogo. De hecho, Percy encabezaba un grupo de cores que eran capaces de alcanzar acuerdos
desde la diferencia, digamos. Yo creo que eso es importante, mantenerlo. Porque a mí, y aquí viene el tema, que yo lo coloco en un contexto más global. Yo creo que hay una parte de la polarización que se está produciendo que no se condice con la realidad cotidiana. Chile no es un país tan polarizado como se presenta en el debate público a veces. De verdad, yo creo que hay cierta exacerbación porque da rating, porque cuando uno coloca su énfasis comunicacional en las redes sociales por una cuestión de algoritmo premian eso, premian esa fragmentación, esa disputa sin consenso, sin acuerdo, porque genera mayor movilización de contenido, ¿no? Y yo creo que es un error de largo plazo, es hasta antipatriótico, ¿no? Antirepublicano al menos, seguir fomentando ese tipo de debate vacío. ¿No? Lo vimos en la primera parte. Mira, yo les voy a citar, hay un índice global de criminalidad que lo lleva adelante el gobierno de Estados Unidos con la Unión Europea en América Latina, ¿ya? Donde dice exactamente lo que digo yo. Yo creo que nadie va a acusar a Trump de ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? O al gobierno de Trump. Y donde se dice específicamente lo que acabo de decir, que hay un cambio en el tipo de delito en América Latina, que después de 2010, producto de la pandemia, se diversificaron y transformaron las redes delictuales, que hay problemas de tráfico de armas, que tenemos problemas de infiltración institucional y que eso además de perseguir el delito hay que perseguir la forma de financiamiento, porque no se mueven 3.000 millones de dólares en el sistema económico gratis. Eso que es una realidad que hasta las instituciones más duras contra el crimen reconocen, acá es debate, es Ok, debate. Y así no vamos a avanzar. ¿Te das cuenta? Entonces, yo pregunto, ¿cuál es nuestro interés? ¿Mantener un clivaje, una tensión social, ¿no? Que me permita sacar votos y generar mayor tráfico en las redes sociales? ¿O nos vamos a poner de acuerdo en abordar este problema que es grave, nacional y transversal, que yo creo que incluso los que no lo reconocían hoy día lo reconocen, ¿no? Y lo vamos a atacar juntos. Esa es mi pregunta. Yo creo que es la ok, pregunta que se están haciendo las personas en su casa. Entonces, ojo, estamos a veces inflando demasiado. Mira, el último dato. Hasta la Fundación Paz Ciudadana. Yo creo que nadie va a decir que la Fundación Paz Ciudadana es marxista, po, weón. ok. Reconoce que hay un desfase entre la percepción de victimización y la victimización real de la sociedad. O sea, tenemos más miedo de lo que debiera ser correlacionado con los datos de criminalidad. Lo dice Paz Ciudadana, Ok. la Fundación de Edwards. Eh, eh, Yo pregunto Rafael, nomás. sí, Rafael, a propósito de lo que dice Eduardo, de que si hay o no esta crispación, yo quiero echarle una pequeña pizca de pimienta a esta taza de conversación. ¿Cómo es posible que un profesor, como el profesor de Limache, porque un alumno le lleve la contraria y defienda o pregunte algo que él está hablando contra o viendo su visión del mundo frente a lo que pasó en Chile después del 11 y Pinochet, reacciona un profesor de la manera que reaccionó con muchachos de enseñanza media? Esos índices de crispación también de una u otra manera tienen que ver con la conversación. ¿Cómo lo ve usted, Rafael? Mira, yo comparto plenamente eso de que hay una situación de polarización, pero en el caso de lo que aconteció en el colegio de Limache, a mí me genera realmente un escozor y una indignación de que un docente, una persona que está llamada a formar niños y formar personas, tenga ese tipo de reacción. Yo me acuerdo una vez que a mí personalmente me preguntaron en el colegio qué opinaba sobre precisamente la misma pregunta. Y yo di mi concepto, que es un concepto que todo el mundo conoce, dije que era gobierno militar, no era dictadura. En esa época, bueno, yo estaba chico, y el profesor, que si bien era de izquierda, era comunista, reaccionó de una forma completamente distinta porque tenía vocación docente. Pero lo que hoy día vemos en ese tipo de reacciones es más bien querer lavar los cerebros de niños y eso no se puede aceptar. Quizás es un caso puntual que tiene que ser sancionado con la mayor rigurosidad porque los profesores están llamados a hacer otra cosa, a enseñar y no a formar de la forma que está de esa forma con gritos. Ahora, volviendo al tema original, o a la pregunta original, yo creo que no es buscar votos el hecho de querer hacer la pega. La bancada de los cores republicanos, cuando piden
el planteamiento de una Contraloría, cuando piden fiscalizar determinados actos, cuando se pide que se apuren determinadas decisiones, es precisamente hacer lo que, para los cuales fueron elegidos. No se están pidiendo otras cosas. De tal manera de que, si bien es cierto de que puede haber un entendimiento o un acuerdo con el gobernador para avanzar en determinadas materias, eso no significa que se deba dejar de hacer la pega. Y esto también lo lleva a otro lado. La Contraloría General de la República, con la actual controladora, está realizando una labor impecable de poder detectar una serie de cosas porque se puso a hacer la pega. ¿Qué ocurría con los controladores anteriores? Que al final tenían una postura bastante pasiva en determinadas materias, como ocurre con el tema de las licencias médicas. Si al final aquí lo que está viendo o lo que ve el ciudadano común y corriente, el que está con sus problemas de día a día, es que al final las personas que son elegidas para un cargo de representación popular terminen haciendo la labor para las cuales fueron elegidos. Y eso es lo principal o lo más importante, porque con eso vamos avanzando en los problemas más urgentes que tiene hoy día el país. Ok. Matías Mundaca. Bueno, si tú me preguntas respecto del exabrupto del gobernador, son chilenismos, digamos, pero que en el fondo expresan Son una parientes, perdón, molestia. perdone que lo moleste, pero ¿ustedes son parientes, Matías, con el gobernador o no? No, no, Ya. no Y somos alcance de parientes, apellido, alcance de apellido. ni siquiera ideológicamente. Ya. Eh, No, eso sí que lo tengo claro, eso lo tengo claro. esa es un chilenismo, digamos, en un momento de probablemente de aprensión, de rabia, que es comprensible, si el único problema es que se olvidó que estaban grabando la sesión. Pero en el fondo, este tipo de crispaciones que se producen es porque básicamente hay un lenguaje mucho más intenso desde el punto de vista político, mucho más confrontacional. Pero los políticos profesionales como él, como los cores, como los diputados, ¿sí? Como quien actúa en política, tienen que entender que la política es así. En la política uno está expuesto a riesgos, está expuesto a críticas, está expuesto a acciones penales, está expuesto a acciones de fiscalización, está expuesto a acusaciones. Es así. Te has puesto Y el que insolencia también, pues. Te pretenda, has puesto y el que, insolencia, claro. claro, y el que piense que meterse en política es ir a un jardín infantil donde todo el mundo lo va a aplaudir, está equivocado. ¿Mm? Y entonces, demostrar intolerancia frente a la crítica, a la diatriba, al ataque, digamos, eso demuestra un poco de intolerancia desde el punto de vista personal, una saturación personal. ¿Mm? Y yo creo que los políticos no deben actuar así. Porque cuando la gente se da cuenta que los políticos actúan de esa manera desaforada, poco controlada, poco empática y no asumen su rol propiamente tal, eso daña la democracia. La gente piensa que los políticos no valen lo que tienen que valer porque en realidad no hacen su pega. Y en el fondo, como corolario de esto, hay que tener presente que en la democracia el juego del poder es así, y el que no le gusta, mejor que se vaya a un convento. Percy, estamos pasado tiempo, pero igual quiero que tú me des tu visión, porque tú trabajaste con él, ustedes tenían buena relación. ¿Por qué se llegó se ha ido, es muy difícil, es muy grande el cambio de la composición del Consejo al de ahora? Es muy grande el cambio y sobre todo cuando el core, tú que fuiste core, Rodrigo, tú bien sabes que el core es un organismo bastante más técnico que político. Por lo tanto, el meterse en una trinchera en el core está tomando un camino súper equivocado. Y yo la verdad es que de lo que veo, más allá de no dramatizarlo con el chilenismo que se le salió al gobernador en un micrófono, yo lo que veo, lo que he visto en el core, no me voy a referir a personas ni a grupos, sino que he visto mucho, lo quiero decir en distintos grupos, mucha ignorancia. Gente que saltó de cualquier actividad, menos la actividad pública, al Consejo Regional, sin ningún tipo de ni experiencia ni preparación en lo público. Y eso ha hecho que principalmente las relaciones interpersonales sean muy, pero muy intensas. Antes, recordemos, habían exgobernadores, habían en el core gente que venía de la política contingente, de todos los sectores políticos. En esta oportunidad no es Okay. así. Ok, Ha sido por eso muy difícil, creo yo. ok. Tenemos que ir a una pausa.
Ya vamos a partir en la próxima parte con usted, Percy, para devolverle el tiempo. Se nos fue mucho la conversación, es muy interesante. Usted está en Cita Regional, estamos con Matías Mundaca, Rafael González, Eduardo Muñoz y Percy Marín. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy día, jóvenes y no tan jóvenes, quiero ponerle en lo que está pasando ya de la cosa política propiamente tal. Ya de una pequeña luz de alguna cosa, como fue este tema que me parece que nadie lo tocó, pero me parece que Republicano va un poquito más adelante, saltándose las reglas, porque elige Republicano por un pisco. Uno dice, tome pisco republicano. O sea, eso está hecho con su qué, digamos. Y vota Katz con una bota que la marca Katz con B larga. Es vota, no vota. Bueno, pero el tema es mucho mayor. Estamos muy encarajinados. Y lo que terminó no encarajinar o de transparentar o de posiciones claras son las declaraciones de Eduardo Frei. Eduardo Frei, Ruiz Tagle, que su raíz, su familia, su origen, él huele a Mataquitano, su mamá, su papá, su tío, su hermano, fue presidente, etc. Manifiesta que es una traición apoyar acá. Y bueno, y eso indudablemente que tiene un efecto, un efecto en algunos que es democrático que no están de acuerdo con lo que hace Buenchumilla y Aedo, y algunos que sí, pero aquí en la región han habido los amigos de Matías ahí, sacaron una declaración, Alex Absolomovich, el Guatón Tovar y varios otros, digamos. Entonces yo quiero entrar en esta cosa de la política real, digamos, de lo que está empezando a sacar sus chispas de la elección de los candidatos, la erupción de Meo. Quiero, por cualquiera de estos lados, parta usted y continúe lo demás. Percy Marín. Sí, mira, yo creo que hoy día, luego de la proclamación de Janet Jara, los apoyos se han ido cayendo. Partió con un 39% y ese 39% iba bajando. Y yo creo que sectores tan tradicionales como la democracia cristiana, que prácticamente nacen para hacerle frente al marxismo revolucionario, ¿no es cierto? Y Hoy día, al capitalismo, sí, a los exactamente, dos. a ambos, por eso siempre ha estado como al medio, pero muy, muy crítico, especialmente del marxismo, hoy día estén apoyando a una candidata comunista. Mira, Rodrigo, con todo demócrata cristiano, que tengo muchos amigos con los que he hablado, algunos naturalmente en la privada, no en la pública, no van a votar jamás por Janet Jara. Yo te mentiría si te dijera que uno me dijo, no, yo voy a votar por ella. No, eso no va a ser así. Y eso te revela un poco que lamentablemente esto del acomodaticio que ha tenido, se ha caracterizado en los últimos años la DC, lo mantiene, tratando de subsistir, de no terminar con una representación nula en el Congreso. Cuestión que yo creo que el camino es tremendamente equivocado, porque apoyar a Janet Jara ya prácticamente fue cavar su propia tumba. Yo no sé qué va a pasar con la Fundación Hans Heidel, que apoya permanentemente la democracia cristiana y que ya le había puesto requisitos a la democracia cristiana de que cesaran sus apoyos al Partido Comunista antes integraban el gobierno. Hoy día van a dirigir un gobierno, espero que así no lo sea. Por lo tanto, yo creo que se le viene muy difícil el camino a la democracia cristiana a portas de lo que podría ser su desaparición total. Matías Mundaca, usted fue demócrata cristiano. ¿Cómo ve esto? En el corazoncito todavía lo tiene con la flecha roja, ¿o no? No, en verdad yo en la primaria de la izquierda y la centroizquierda estuve con la candidatura de Carolina Toá. Yo soy una persona de centroizquierda. Y claro, si lo que yo critico de esta situación es la facilidad con que los partidos políticos de Chile
arman y se reparten el chancho o el animal, ¿no es verdad?, de una manera bastante inconsulta y sin tener claro detrás de quién están. Porque yo convengo que podríamos suscribir un pacto, un acuerdo, un programa de gobierno si existiera la suficiente densidad técnica y política detrás de una propuesta como la de Janet Jara. Pero no existe, no existe. Si esto se transformó en un baile de fin de semana. No, no, las figuras políticas andan una, digamos, bailando cumbia, la otra quejándose que el vecino le tira piedras, el tercero contrata bots para atacar a su oponente, el último, digamos, de los alemanes también está en sus propios fueros. Entonces vemos un espectáculo político que a la gente le da miedo. Le da miedo porque no hay certeza. Aquí no existe una construcción lo suficientemente sólida para soportar gobiernos. ¿Y qué le tiene que interesar a a las personas? Que haya gobernabilidad, es decir, que haya seguridad pública, conducción política apropiada a estos tiempos, decencia, probidad y además que nos preocupemos del único instrumento que tenemos para hacer progresar el país, que es el mercado. Si nosotros no entendemos que hay que hacer funcionar al mercado, permitiendo la inversión, facilitando la inversión, ¿no es verdad? Estamos en una situación complicada porque no vamos a poder salir del atolladero. Entonces, cuando ayer aparece que la Corte de Apelaciones de Valparaíso anuló una incompetencia por un juicio que tienen los pescadores de la ex caleta sudamericana, ¿no es verdad? Y aparece esto como que si fuera un tema importante. Bueno, hasta el propio Estado se pisa los callos cuando se da cuenta que está metido en una maraña jurídica de permisos, autorizaciones, estudios y toda clase de problemas que hace que hasta el propio Estado incurra en situaciones como esta. Entonces, si no hay una construcción seria, responsable, sustentada por personas que sean reconocidamente prestigiosas en el ámbito económico y político, claramente ninguno de los sectores del país va a estar, digamos, bien representado. Y nos encontramos hoy día, lamentablemente, este es el estado de la situación, ¿no es cierto? Ese es el estado de la situación, Okay. en una cosa que nadie entiende y que todo el mundo, todas las semanas, ¿no es cierto?, las encuestas, las pagadas y las no pagadas, ¿no es cierto?, juegan con los números, bajan las intenciones de voto, en fin, conforme a los últimos hechos. Entonces, le hace muy mal a la política chilena que ninguno de los dos sectores políticos en los que hoy día está dividido el país tengan propuestas serias, concretas y razonables. Rafael González, ¿cómo lo ve usted? Usted está en el, en el, en un podio que está como mirando el circo romano, digamos, porque desde el punto de vista de lo que está pasando, aparentemente son los republicanos los que están sacando más agua para su molino en el momento de que las cosas que están pasando. Sí, pero hay que ir paso a paso. Esto está recién, la campaña todavía no comienza. En estricto rigor, quizás o formalmente comenzará en el mes de septiembre, pero ya las posturas se empiezan a develar. Pero lo que dijo el presidente Frei a propósito de la democracia cristiana y su apoyo a la candidata Jara es claramente entender la posición que ha tenido o los fundamentos que tiene una democracia cristiana que debiera ser una opción distinta por su visión de sociedad a lo que es el comunismo. Yo en esto, cuando uso la palabra comunismo, tampoco lo hago en un sentido ni despectivo ni nada por el estilo, simplemente como una descripción de una ideología que existe hace muchos años y que en el caso de del Partido Comunista, sus militantes son siempre extremadamente disciplinados y que tienen una visión de sociedad
que es muy contradictorio con lo que quiso hacer la democracia cristiana en sus orígenes. Si recordemos que la democracia cristiana proviene de la Falange, que a su vez es una facción del Partido Conservador y que tiene su origen también en la doctrina social de la Iglesia, que tiene una postura completamente distinta o alternativa a lo que es el comunismo y lo que era el liberalismo, el capitalismo de esa época. No el socialismo o la democracia, perdón, el mercado libre que se entiende en una visión más de centro. Pero esa visión que ha tratado de desarrollar el presidente Frei o que ha tratado de defender es claramente en los fundamentos de la democracia cristiana en cuanto a sus orígenes. Por eso es tan contradictorio tratar de entender que por una visión netamente de querer quedar o de formar parte de un eventual gobierno con algunos cargos que le pudiesen dejar o con algunos cupos en alguna negociación de otra naturaleza, es claramente tan contradictorio porque al final las personas que se sienten identificadas con la democracia cristiana en sus orígenes, en sus fundamentos, claramente no ven en eso una alternativa. Y recordemos que la democracia cristiana fue extremadamente masivo en nuestro país. Si hasta mi abuelo era muy proclive a la democracia cristiana y le hizo campaña en otra época a algunos de sus candidatos. Y era precisamente por una visión cristiana, por una visión completamente distinta a lo que promueve el comunismo como esencia comunista. Eh, Eduardo Muñoz. Primero quiero hacer el disclaimer que yo no soy nadie para decirle que tienen que hacer los demócratas cristianos. No me considero en esa, les tengo mucho respeto, ¿ya? Pero bueno, las declaraciones del presidente Frei son consistentes con un sector de la democracia cristiana que históricamente ha sido conservador. Yo eso no tengo ninguna duda, pero desconocer que al interior de la democracia cristiana, lo digo porque los conozco, ha habido también una permanente tensión con otro mundo más progresista, que no viene de la acción católica, sino que viene de la acción popular. Baste ver a un testigo privilegiado de eso, acaba de ser la biografía de Enrique Correa, y él relata con lujo de detalle cómo se configura por decirlo mismo, un sector de opinión mayoritario en la democracia cristiana. Yo creo que es un partido complejo y hay que entenderlo en esa complejidad. Ahora, yo me remito a la decisión del Consejo. Yo como militante, cuando uno es militante, yo en algún momento de mi vida lo fui, eh, uno No, ya no es entiende la militante historia. ahora. No, No, yo pregunto. renuncié al PS hace mucho tiempo. Ah, El, ya. el punto es el siguiente, y que yo entiendo si su diferencia es tan grande, si su diferencia es tan profunda al punto de calificar de traición una decisión mayoritaria de la Junta, me imagino que él estará reflexionando en este momento porque eh, la democracia cristiana permanentemente en su historia ha tenido este problema de que a veces tiene excesiones por el lado de la izquierda, grupos populares que de ahí salió la izquierda cristiana, el MAPU, etcétera, pero también ha tenido excesiones por el lado de la derecha. Durante estos últimos 35 años, la democracia cristiana ha tenido tres flujos permanentes de grupos ultraconservadores. Ahí está Amarillo, ahí está Ciudadano, ahí está el grupo de lo que fue el sector del Colorín Saldívar. Yo insisto, trato de no meterme en la interna de C, pero me estoy remitiendo a la historia pública, digamos. Entonces, evidentemente hay una tensión. Ahora, me van a decir que Chumilla no es demócrata cristiano, me van a decir que Yanna Proboste no es demócrata cristiana, me van a decir que Aldo Cornejo no es demócrata cristiano, me van a decir que, no sé, pues en su momento, históricamente hablando, que Radomiro Tomic no era demócrata cristiano, me van a decir que... Yo creo que hay una tensión ahí, y por tanto la opinión de Frey es legítima, pero no creo que en estos momentos represente la opinión mayoritaria de la cultura democrática cristiana. Esa es mi opinión, insisto, sin ser una autoridad para hablar sobre lo que ocurre en la interior de la democracia cristiana. Cuidado con... Evidentemente a muchos les parece bien lo que se Frey porque lleva agua a su molino, pero eso no es un análisis político ponderado de la situación, digamos. Ok, Eso hay que decir. ok. En esta última parte quiero que toquemos por enésima vez, pero que ya no tiene vuelta a orilla, claridad, lo que está pasando con la reconstrucción en Viña. Porque realmente es insólito desde el punto de vista de la estructura, de que el ministro reconozca que la estructura pública es incapaz, que otra infraestructura, no sé, una empresa pública, digamos, no sé cómo llamarlo, pero lo que él tiene claro
y lo plantea ante una comisión de la Cámara de Diputados y le da razones que las exigencias de otros organismos públicos y que no ha podido hacer lo que la gente espera. Espera y espera. Llevan un año y medio. Esto es una sin razón, es una cosa que la plata está ahí, deben quedar 700 y tantos mil millones de pesos. Ahí está la plata. Y bueno, se gasta en otras cosas y no se usa en esto. Quiero partir con usted, Percy Marín. O sea, claramente la cuestión no es problema de recursos. Lo que pasa, Rodrigo, es que esta gente no sabe hacerlo. Esa es la razón del por qué esto no avanza. No saben cómo hacerlo, porque lo otro sería desidia, que no quieren hacerlo, pero verdaderamente no saben. El presidente Piñera, en un año con una situación mucho más compleja en torno a una reconstrucción, lo pudo hacer de una manera tremendamente eficaz. Aquí no se quiso, porque aquí también hubo sectarismo por parte del gobierno. Recordemos que al principio los equipos del presidente Piñera se pusieron a disposición de las actuales autoridades para avanzar rápidamente en la reconstrucción. Se le entregó incluso un documento con pautas a seguir. Todo eso fue lanzado al tacho de la basura, porque ellos, con su superioridad moral, sabían hacer mejor las cosas. Ahí está. En cualquier otro gobierno, Rodrigo, tú bien lo sabes, este ministro no hubiera durado un par de meses. Pero lamentablemente nosotros seguimos programa tras programa hablando de este problema de la reconstrucción, que no es Pero lo ¿cómo se mismo. avanza? Usted fue consejero regional, usted prefiere Sí. ser diputado. ¿Cómo se avanza? O sea, ¿qué se le dice a la gente que nos está mirando? Y O que dice, sea, yo te digo estos de señores verdad, hablan igual que habla el ministro, pero pero ¿sabes qué, nosotros estamos Rodrigo? aquí con la casa quemada, no podemos levantarla, Sí. o hemos tratado de levantarla solo y me ponen puros problemas. ¿Qué se hace con esto? Yo soy más tajante y categórico. Yo le diría a las personas, y de hecho se lo hemos dicho, va a tener que tener paciencia a la espera del próximo gobierno. Porque si espera algo, un cambio de este gobierno, espérese sentado, no va a llegar absolutamente nada. Absolutamente nada. Van a buscar excusas para decir de que no han avanzado y no van a seguir avanzando. Si uno ve a las autoridades, y esto lo ven como un problema menor, hay otros problemas más importantes para el gobierno. Y esa es una cuestión que acusa indolencia por un lado, pero por otro lado ellos mismos dicen que lo están haciendo espectacular y que esto lo van a ir solucionando, aunque saben que nunca lo van a solucionar. Por lo tanto, lamentablemente esta cuestión va a ser un problema herencia de este gobierno para el próximo gobierno que llegue. Matías, y jurídicamente, digamos, no sé si deben haber prestado todo tipo de clases de recursos, amparo, no sé, qué sé yo, protección, pero eh, ¿qué le diría usted si uno de estas personas lo viniera a ver a su oficina y decirle, Matías, somos 100 personas, somos 100 casas y estamos en Bavia todavía? Mm. Lo que le dije al grupo de personas que vino a hablar a mi oficina por el problema, Ajá. le dije que tenía que armarse de paciencia porque estábamos en un gobierno en que digamos, repelía la iniciativa privada. Estamos en un gobierno en que no se quiere reconocer que el Estado no tiene los instrumentos operativos para asumir, no es verdad, la construcción de viviendas, ¿no es cierto?, que fueron quemadas. El Estado de Chile tampoco puede dar solución a los 500.000 viviendas que hay de déficit en este país históricamente, porque no tiene la capacidad técnica para hacerlo. ¿Cuál fue la solución que dio el gobierno de Bachelet en el incendio de Valparaíso? Recordemos eso. ¿Qué hizo el Ceremi de la vivienda de esa época cuando se quemaron las casas en Valparaíso? Que no tenía ningún complejo por relacionarse con el sector privado. Con los recursos que se aprobaron a iniciativa del gobierno de la presidenta Bachelet, salió al mercado inmobiliario de las viviendas económicas y compró departamentos para poder solucionar el problema de la gente damnificada. Y en menos de un año resolvieron el problema. ¿Por qué? Porque había un stock de viviendas, ¿no es verdad?, que tenían un precio determinado, se le hizo una oferta general, ¿no es verdad?, a las inmobiliarias, por supuesto precios preferenciales porque era el volumen que se obtenía un descuento,
y se compraron esos edificios, esos departamentos, y se le entregó. Claro, significó cambiar de domicilio en algunas comunas a las personas, pero se le entregó una llave de una propiedad propia, de una vivienda propia. ¿Y eso se hizo cómo? Usando los fondos públicos que fueron Ok, a servir para solucionar ok. el problema. Y ahora resulta ser que el Ministerio de la Vivienda dice que tiene problemas con la permisología. O sea, no solamente el sector privado lo tiene, ahora resulta ser que el propio Estado está enredado en sus propias normas. Entonces, aquí lo que correspondía y lo que correspondía haber hecho es salir al mercado de las viviendas sociales, ¿no es verdad?, a comprar con los recursos las viviendas necesarias y no realizar una construcción, una reconstrucción que va a demorar mucho porque el Estado chileno es incapaz de solucionar esos problemas. Ok. Rafael González. Mira, sinceramente yo en esto comparto plenamente lo que decía Percy Marín y también Matías, por el hecho de que los actuales gobernantes que han estado durante 4 años o casi 4 años, llegaron al gobierno diciendo prácticamente que sabían hacer todo, que tenían la experiencia suficiente para hacer las cosas mucho mejor de lo que había acontecido. Trataron en algún minuto algunos de los líderes de los que actualmente gobiernan de hacer derribar al presidente Piñera, diciendo de que no estaba haciendo las cosas bien, y cuando les tocó gobernar, no lo hicieron. Simplemente cualquier sea el índice de desempeño que uno quisiera observar en el gobierno, si han logrado solucionar alguna materia, es cero. No hay ninguna materia, cualquiera sea, que hayan podido decir de que dieron una solución adecuada. Podrán decir a lo mejor el tema de la reforma de pensiones, pero yo ahí tengo algunas posturas completamente distintas. Pero el caso la reconstrucción del incendio es claramente grotesco, porque ha pasado demasiado tiempo. Y en eso el ejemplo que tuvo el presidente Piñera, que yo también tengo muchas diferencias con él, es realmente notable. Si él asumió un país destruido y lo terminó reconstruyendo en muy poco tiempo. Y eso es por una visión gerencial que solamente se ve en el mundo privado. Pero los actuales gobernantes no tienen experiencia trabajando, y perdonen que lo diga así, no tienen experiencia haciendo gestión para poder obtener resultados con metas y plazos concretos. Y al no tener una carta de planificación, un plan estratégico, difícilmente van a poder lograr Ok. esos objetivos. Eduardo Muñoz. Sí, bueno, estoy reflexionando si entrar en el debate duro o plantear el tema por arriba. ¿Eh? Uno podría plantear duramente diciendo, bueno, hacen mucha alusión a la experiencia, pero hasta el momento el Partido Republicano en los cargos de elección popular no ha mostrado ninguna persona con experiencia, lo estamos viendo en el corte. ¿Ah? O sea, ojo con los estándares que se le ponen a los demás si no los cumple uno, ¿ya? Primero cosa. Pero Aquí no tiene quiero uno, entrar aquí por... tiene un Pero candidato no, republicano, Rafael González, digamos que es un buen abogado, un hombre serio, Con casi ahí, 20 ahí años de tiene uno. experiencia en el mundo privado él plantea experiencia en los cargos públicos. y de Lo cual gestión, es que es porque lo no que planteo solamente yo, cargo eso público, es es como gestión. negar la posibilidad que alguien que no venga del Estado puede ejercer cargo en el Estado. Yo no creo eso y formo administradores públicos. Yo no creo en eso. Yo creo que se puede formar cuadros. Ahora, ojo, también hay un tema, si yo entiendo el debate político. Ahora, yo no vi ninguna de las reconstrucciones, ni la de Piñera, ni la de Bachelet, ni la de Piñera en el otro incendio, antes de este, que construyeran viviendas desde un año definitivas. Lo que sí vi fue viviendas de emergencia. Yo no voy a negar que el tema de la construcción en Viña del Mar se ha enmarañado de una manera que no puedo defender. Me parece impresentable que Coronado llegara, se fuera y no diera nunca una cuenta pública el trabajo de la reconstrucción. No, si no soy tonto, si, yo no soy tan obcecado como para negar todos los argumentos del adversario. Yo creo que en ese punto tienen razón. ¿No? Yo no tengo problema, pero cualquier persona que analice, insisto, estoy como en campaña, una campaña de la ponderación. Si ser gobierno o oposición no nos limita a ejercer el ejercicio de la razón. Lo que es verdad acá es que Chile enfrenta reconstrucciones con instrumentos regulares de construcción de vivienda. Porque le quiero decir al señor González, por favor, ¿cuál sería la forma jurídica de explicarle a la gente, más allá de un decreto de emergencia, que no funciona para los instrumentos regulares de vivienda? ¿No? De dejar postergado a una persona que lleva 20 años esperando la construcción con el subsidio en la mano porque a una persona se le quemó la casa. Yo entiendo que hay una urgencia política, social,
pero no hay instrumentos de emergencia para eso. No tenemos un servicio dedicado, no tenemos políticas específicas para reconstrucción de emergencias. Trabajamos con instrumentos regulares, con subsidios regulares. Bueno, eso es un problema. ¿Dónde está la propuesta de resolución de eso? No la veo. No está. Es re fácil decir que los demás hacen todo mal y no presentar propuestas, pues. ¿No? Ya, primera cosa. Segunda cosa, lo que decía el abogado Matías Mundaca. Yo estoy de acuerdo con él. Ahora, he revisado 3 veces el plan de reconstrucción y no veo dónde está la política de construcción directa por parte del Estado. Se van a usar las políticas regulares que viene usando el Estado de Chile hace 30 años, que el Estado de Chile no construye directamente casas hace más de 25, 30 años. Las construye el sector privado. El problema es cuál es el proyecto, los mecanismos. Los mecanismos. ¿Han visto cuánta gente demanda autoconstrucción y no que le construyan sus casas compañías constructoras? ¿Han conversado eso con las personas, con los vecinos de la construcción? ¿Por qué se ha demorado esto? Porque Ok, se dio el vamos a una cosa. Termino con esto, ¿ah? ¿Qué es lo que dice la gente? No queremos vivienda de emergencia porque las viviendas de emergencia se transforman en viviendas permanentes. Y lo que se quemó fueron barrios consolidados. Ojo, aquí no se quemaron solo ok. campamentos o no se quemaron solo, aquí se quemaron, hay que recuperar barrios consolidados. Eso tiene una dificultad y no he visto a ningún gobierno valorando mucho el proceso de reconstrucción del gobierno de Piñera, que además ocurrió al principio del mandato. La reconstrucción del terremoto fue desde el principio, de marzo. Acá es al final, ¿no? Ok, Entonces, Eduardo. ponderemos un Ok, poquito, muchas digo yo. gracias. Muchas gracias, Eduardo Muñoz, Rafael González, Percy Marín, Matías Mundaca. Un minuto final bien cortito para cada uno. Gracias por la conversión muy interesante. Y Percy Marín. No, yo referirme al hecho que afectó a unos alumnos en el liceo de Limache. Las imágenes fueron muy fuertes, un nivel de violencia, un estado de prácticamente de enajenación de un pseudo profesor que yo espero de verdad de que posterior a la investigación ese profesor, entre comillas, nunca más dé clases. Lamento las declaraciones del Colegio de Profesores en vez de ser pro alumno. Dijeron de que a lo mejor el profesor estaba muy estresado por las cargas académicas, desconociendo además de que el profesor estaba de reemplazo, o sea, no tenía ninguna Ok, carga académica ok. importante. Matías Mundaca. Y yo un llamado nomás a, a la gente que le interesa la política y que quiere estar informada, en fijarse mucho en lo que viene. Hay que tomar decisiones importantes, pero hay que hacerlo informadamente. Y pidámosle a los partidos políticos que están detrás de todas estas candidaturas que expliciten cuáles son sus propuestas, sus programas, sus compromisos. Porque hasta el momento solo hemos visto un baile, ¿no es verdad?, público, que no se condice con el carácter democrático y el respeto que le debemos a los valores de nuestra democracia. No perdamos el respeto, tratémonos bien, comprendamos los argumentos del otro y sobre todo informémonos para poder elegir bien lo que se viene. Ok. Rafael González. Mira, en cada una de las conversaciones que tengo con vecinos, tanto de Valparaíso, con Viña del Mar, que estos días he estado recorriendo bastantes lugares, siempre los problemas más inmediatos son el tema de la seguridad, la ausencia de empleo, hay un grave problema que son los que le afectan el día a día. Y esto es el lenguaje que están esperando de los candidatos que se van a presentar a los diversos puestos, ya sea al Parlamento o al Ejecutivo. Y si no hay sintonía con esos grandes temas, que son los temas más urgentes, difícilmente vamos a poder darle o proponerle al país una solución a esos problemas. Yo creo que hay que sintonizar y para eso basta con recorrer los cerros y los lugares más simbólicos de nuestras ciudades de aquí de la zona. Eduardo Muñoz. Sí, me quiero detener un poco en la polémica del gobierno regional. Mire, a mí me llama la atención poderosamente, y este es el llamado que hago. Yo quiero recuperar una indicación, un debate respecto al proceso de regionalización que lamentablemente quedó imbuido dentro de todo el proceso constituyente y quedó relegado. Eh, este debate que se está produciendo ahora, ¿no? Tiene que ver precisamente con que hay gente que ve al Consejo Regional como una entidad política tipo parlamentaria, como que fuera un congreso, que fue una postura que incluso estuvo y no el órgano asesor del gobernador regional, que tiene 26 funciones distintas aparte de fiscalizar al gobierno regional, ¿no?
Yo creo que hay que pedirle a los candidatos que están hoy día compitiendo que se acuerden de las regiones, que salgamos y que volvamos a retomar el tema de la regionalización, porque lamentablemente no se ha avanzado profundamente en el tema ni de la delegación de funciones, ni se ha repensado si la estructura de gobierno regional y consejo regional que quedó existente es la que Chile necesita. Yo creo que es un debate urgente, más allá de lo que plantea Rafael, que no son los únicos, son importantes, pero no son los únicos debates para el país. Muchas gracias, Eduardo Muñoz, Rafael González, Percy Marín, Matías Mundaca. Muchas gracias a usted por compartir nuestros programas, por ser parte. Nos sentimos nosotros muy cercanos a usted en Quinta Visión. Esté usted muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.